Amigos, muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes, agradeciéndoles la preferencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a Libertad de Prensa en Peligro. El derecho a la libertad de expresión es uno de los derechos más fundamentales, ya que es esencial a la lucha por el respeto y la promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias, nosotros estamos pues simplemente condenados a la opresión. Los cambios y las grandes transformaciones de la sociedad y de las repúblicas en su conjunto siempre han sido destinadas a través de la libertad de prensa internacionalmente. Por estas razones, el derecho a la libertad de expresión es uno de los más amenazados internacionalmente, tanto por gobiernos como por dictaduras, como por autocracias, y también gobiernos que son evidentemente represores, que quieren impedir transformaciones, cambios políticos y sociales, así como también personajes de dudosa laya, de, digamos, personajes que individualmente pretenden imponer ideologías subalternas con valores evidentemente que son despropósitos, acallando las voces verdaderamente independientes. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos y cada uno de nosotros, ya que tiene una relación fundamental, una relación estructural con la democracia representativa, que es calificada ciertamente por gobiernos internacionales como los derechos fundamentales del ser humano para poder expresarse libremente. Y parte de estos derechos son la libertad de culto, la libertad de expresión, la soberanía, las libertades fundamentales, etc. Además, la libertad en el Perú siempre ha sufrido las peores agresiones de los últimos 30 años y es por eso que vamos a comentar con un panel de lujo en este programa sobre la libertad de expresión. Mi nombre, Alberto Bayac, y gracias a la Coordinadora Republicana, iniciamos este espacio con los mejores comunicadores y analistas políticos del país. Luciano Reboredo, él es periodista, él es analista político, que tiene amplia experiencia y también es director del portal La Abeja. Estamos también en este programa especial con Alfonso Baella. Él es periodista muy reconocido, director de Canal B. Y terminando, ciertamente con este lujo de analistas políticos, estamos también con César Campos, reconocido periodista, analista político en diferentes medios de comunicación, radio, televisión y diarios. Muy conocido seguramente por todos y cada uno de ustedes. Permítaseme la oportunidad para darle un gran abrazo y enviarle un gran saludo también a todos los periodistas del Perú por su día, hoy 1 de octubre, Día del Periodista. Iniciamos el espacio agradeciéndole siempre a todos ustedes con el analista político Luciano Reboredo. Luciano, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu primera opinión? ¿Cuál es tu primer análisis, Luciano, referente a la libertad de prensa en el Perú? Alberto, buenas tardes y gracias por esta oportunidad de reflexionar un poco en torno a la libertad de prensa, más aún ante la proximidad del Día del Periodista, que es un día muy importante y va cobrando cada vez más importancia en estos tiempos en que la prensa corre diversos peligros. Pero para centrarnos en el tema que propones, en el tema que propone el programa, tenemos que partir por entender que la libertad de pensamiento y de expresión son derechos humanos fundamentales. Y la libertad de prensa es una extensión de estos derechos fundamentales, ¿no? La libertad de pensar de diferente manera, de discrepar y de exponerlo adecuadamente a través de medios de comunicación de cualquier índole, ¿no? Porque hay que entender que el medio de comunicación, entendido en su modo tradicional de prensa escrita, televisiva y radial,
se ha ampliado enormemente y de alguna manera todos hoy en día somos comunicadores gracias a las redes sociales y gracias a la expansión de la tecnología, ¿no? En ese sentido, no se puede restringir ninguna forma de manifestación o de expresión, ya sea esta oral, escrita o a través de las redes sociales. Eso tiene que quedar como fundamento. Eso es algo irrenunciable y que además no puede ser restringido de ninguna manera. Obviamente, la libertad de expresión y la libertad de prensa está sometida a una autorregulación, ¿no? Ya sabemos que existen horarios familiares, protección al menor, ¿no? Que eso es una autorregulación importante y también hay organismos destinados a esto. Pero no estamos hablando de eso cuando hablamos de restringir la libertad de expresión, sino de los riesgos que ésta corre y siempre ha corrido cuando hay gobiernos autoritarios y gobiernos corruptos, ¿no? Vemos cómo en Nicaragua se apresa a los periodistas, se les tortura, se les golpea y se les desaparece de la escena pública, como en Cuba no existe un periodismo libre. Hace 60 años hay un diario oficial que es el Grama y la gente toda escucha la misma radio y las mismas noticias, muchas veces producidas como en un mundo paralelo, ¿no? En que se crea una realidad que no se condice con la verdadera, y eso es parte también de lo que en la antigua Unión Soviética se llamaba el realismo socialista, ¿no? Es decir, expresar la realidad como ellos quisieran que sea y no como realmente es. Ese es uno de los riesgos de las tiranías, de las dictaduras. Lo mismo ha pasado en Venezuela, donde se ha terminado con todos los medios de comunicación. Y en el Perú, en este momento, estamos ante una amenaza muy grave, ¿no? Todos los que ejercemos de comunicadores vemos este peligro que viene desde la campaña electoral, ya cuando algunos periodistas fueron amenazados, entonces por quienes eran candidatos al Congreso del partido que hoy gobierna, ¿no? Del partido neosenderista Perú Libre. Y lamentablemente esas amenazas se han venido cumpliendo por el momento de manera un poco velada. Vemos que no hay espacio para los medios de comunicación en los hechos oficiales, ¿no? La juramentación de un ministro, una interpelación en el Congreso, la participación de las autoridades en algún evento, el primer ministro o quien ocupa la presidencia, y no se permite el acceso de la prensa, e incluso hemos visto cómo hay un grupo de gente de seguridad que matonescamente ha empujado a periodistas o les ha quitado los micrófonos, ya siendo Pedro Castillo quien ocupa la presidencia de la República, porque eso ya había pasado en la campaña, ¿no? Entonces, ese riesgo, ese peligro que se cierne sobre la prensa realmente es gravísimo, ¿no? Y a eso hay que sumar otro elemento que no hay que perder de vista, que la prensa, aparte del peligro de la censura, de la persecución o de la restricción de las libertades de expresión, hay un peligro más que yo creo que conviene resaltarlo ahora, que es la creación de falsa información, ¿no? La manipulación de la verdad. Y esta manipulación generalmente se hace a través de una falsa prensa sometida al régimen, comprada por el régimen o creada por el régimen. Y estamos viendo ahora cómo aparecen periódicos, medios de comunicación, ha aparecido La Prensa, El Sombrero, El Puca, Marca, que son medios comunistas al servicio del gobierno, que habría que ver cómo se financian, ¿no? Y más aún, también está por aparecer un canal de televisión digital al que han llamado Nacional TV y que tiene una inversión millonaria que tampoco se sabe de dónde sale y que también está al servicio del régimen. Esto es una vieja estrategia, ¿no? Esto es una vieja estrategia que va a empezar a demoler a la oposición, a demoler a la prensa que critica al gobierno, a destruir el sistema democrático para instaurar esta dictadura de pensamiento único que es propia de los comunistas, y lamentablemente ya empezaron con este tema, ¿no? Entonces, hay dos aspectos que hay que tener en cuenta al analizar la situación de la prensa
ante el peligro comunista, ante el peligro de la instauración de un régimen totalitario en el Perú y que ya está en marcha. Uno es la censura, la persecución, el cierre de los medios, ¿no? Todo tipo de obstáculo al trabajo de la prensa. Y por otro lado, la creación de un mundo paralelo a través de una prensa adicta al régimen, financiada por el régimen, manejada por el régimen, a través de estos medios oficiosos como los que acabamos de mencionar. Eso es muy lamentable, eso es muy lamentable y denigra la profesión del periodista, denigra el oficio del periodismo cuando hay quienes se prestan a convertirse en caja de resonancia de una dictadura o de un régimen totalitario o de un régimen comunista. Esto, estimado Alberto, creo que es, en pocas palabras, un panorama de lo que se presenta hoy en día en la prensa nacional, ¿no? Y me parece muy oportuno y muy digno de resaltar que justamente ante el Día del Periodista estemos comentando y analizando estos temas. Muchas gracias, Luciano, por este análisis que nos has regalado a todos nosotros. A continuación está Alfonso Baella, otro reconocido periodista y analista político. Él es periodista y director de Canal B. Alfonso, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Un gusto saludarte y a todos los colegas que nos acompañan. Gracias, Alfonso. Tu primer análisis respecto a la libertad de prensa en el Perú, qué está pasando, coactando las libertades individuales, estos proyectos que quieren manipularse o manejarse a través del Congreso de la República para coartar la libertad a través de un despropósito constitucional. Mira, yo creo que estamos en tiempos en los que la comunicación está adquiriendo un valor fundamental en las personas y en la vida y en el desarrollo de las sociedades. Creo que el avance y la irrupción de lo digital como consecuencia de los fenómenos pandémicos en todo el mundo ha tenido como entonces efecto inmediato que la comunicación es hoy día, y sobre todo la comunicación digital, constituye una forma en la que los ciudadanos viven, conviven, se expresan, pero también están entendiendo qué ocurre en sus entornos. Entonces, Claro. Esto hace indispensable que entonces los medios de comunicación que están en el mundo en general tengan una serie de cuidados por la trascendencia que tiene la comunicación en estos días, ¿no? No es como antaño, sino que hoy día termina siendo fundamental en la formación de la opinión, en la formación de la cultura, en la manera en cómo las personas proyectan su vida, ¿no? La comunicación es esencial. En esa línea, yo diría que en el caso peruano específicamente, estamos también asistiendo a un montaje y a un desmontaje. Déjame plantearlo así, Alberto, para tener un punto de conversación. ¿Qué cosas se está desmontando? Tengo la impresión que los medios tradicionales en el Perú están sufriendo el embate de la obsolescencia. Entonces, lo que está ocurriendo en el mundo entero también se ve reflejado en el Perú y por eso están apareciendo con mucha velocidad y con mucha, digamos, eficacia, medios de diversa índole, muchos de ellos basados en temas, digamos, digitales o análogos digitales, o solamente en redes sociales, o plataformas digitales que tienen redes sociales, y en general se está multiplicando la cantidad de medios que tenemos al alcance de las manos. ¿Qué cosa es lo importante frente a este fenómeno que me parece a mí por lo demás saludable? Creo que lo que importa es que el ciudadano trate de advertir dónde están las líneas éticas, los principios, los valores, las ideas que esos comunicadores y que esos medios están promoviendo. Porque un medio de comunicación, como todos sabemos, tiene, por cierto, principios, tiene elementos e ideas constitutivas, y eso hace que tenga unas líneas de desarrollo y unas líneas de trabajo, muy al margen de los temas de objetividad y de relatoría de los hechos.
lo que importa además de plantear cuál es la verdad frente a un hecho determinado que está ocurriendo y tratar de transmitirla con objetividad, también existe la tendencia del medio. Sea pro-gobernista o sea contra-gobernista, ese es un tema, creo que de un análisis posterior, pero mi primera impresión sobre este tema es que existe una oferta enorme en este momento, y creo que en el caso del gobierno y en el caso de las iniciativas que están surgiendo ahí, existe una inocencia en ese planteamiento, existe una ignorancia por otro lado y una soberbia al mismo tiempo. Es decir, me parece que es simplemente una cuestión enfermiza estar a estas alturas tratando de llevar a cabo algún tipo de censura sobre medios. Creo que el medio, y menos el digital, es complejo ser censurado, salvo que te vayas a los esquemas asiáticos, a los esquemas chinos, a los modelos en los cuales se ha subvertido no solamente la democracia y los derechos humanos, sino se ha subvertido la libertad, donde no existe libertad de expresión ni de opinión, donde existe un grupo de censores que te están persiguiendo por aquello que dices cuando una palabra clave, que es la palabra de la oposición, aparece, te caen encima, te llaman la atención y después te desaparecen. Bueno, eso en el Perú no está ocurriendo todavía. Y hagamos votos porque no ocurra. Pero creo que saludemos la presencia de más medios digitales. Por cierto, ¿no? Sin el financiamiento del área nacional, ¿no? Que cada uno juegue con su bolsillo. Y si algún empresario tiene dinero para hacerlo, pues bienvenido. Pero creo que sí tenemos, en todo caso, con respecto a la política, que tener una línea de crítica, una línea que construye la democracia, que juntamente la crítica y la transparencia que los medios buscan en su comentario editorial o en su comentario, en su cobertura, que en este caso, y ahí termino, es evidente que tenemos que agradecerle a los medios de comunicación muchas de las cosas que estamos conociendo de este gobierno y los anteriores gobiernos. La corrupción en el país y una serie de hechos han sido descubiertos y han sido puestos a la luz gracias a la prensa independiente, no a la prensa palaciega. Ojo con ese tema para entender que eso ha robustecido la democracia y no ha perjudicado la democracia. Ahí termino. Claro que sí, qué interesante lo que dices, Alfonso. Y si bien nosotros recordamos algo, ¿tú te acuerdas el tema de la primavera árabe que se inicia con las redes sociales, lo que generó una gran revolución en diferentes países que culminó con el derrocamiento incluso de algunas dictaduras, ¿no es verdad? Bueno, no voy a extenderme con el tema, me has dado en el clavo, porque yo he escrito un libro sobre las redes sociales con Obama, y ese libro comienza con la primavera árabe. Como Ahmed Bouazizi, que era un hombre que estaba llevando una carretilla de fruta, la policía lo para porque está frente a las protestas con celulares en las calles de Túnez, se prende fuego, se hace un bonzo y comienza la primavera árabe a caer como dominó en el norte de África. Se produce un efecto fantástico, y las redes son los medios que detonan, que expanden, ¿no es cierto?, esa revolución. Eso está presente también en la mente y en las manos de las personas hoy día. Estamos a un clic de distancia. Y eso es muy importante no perderlo de vista porque es la clave del éxito. Termino con esto, Alberto, para no cansarlos. Claro que me acordaba de la libertad de expresión y vaga el día del periodista, en fin. Mi padre fue un periodista, ¿no? Claro. Un hombre metido en su diario, en su periódico, lleno de pasión por lo que hacía. Mi padre fue clausurado 7 veces por el gobierno de Velasco Alvarado por decir lo que pensaba. Fue clausurado 7 veces por decir lo que pensaba. Fue perseguido por la Policía de Investigaciones del Perú, por la PIP. Mi padre saltaba por la pared de la casa al vecino cuando la PIP entraba a la casa a buscarlo para detenerlo. Hasta que un día lo detuvieron en San Isidro, en Víctor Maurtua, 40 policías en 9 vehículos. Rodearon un departamento. Mi padre, con una máquina de escribir, hacía su periódico. No tenía otra arma. Su pensamiento. Fíjate, qué interesante. Lo detuvieron y después, en una situación que se llamó el libro Secuestro, es la manera como se llama, lo deportaron a Argentina junto con un grupo de dirigentes de izquierda, no siendo él de izquierda, dicho sea de paso, sino más bien de centro derecha. Pero él siguió, ¿correcto? Siguió. Esa deportación, esa persecución, esa cárcel que sufrió, fue una medalla que siempre llevó en su pecho. ¿No? Y escribió una línea interesante en su libro Secuestro, que tiene 3 líneas que quiero compartir contigo, que dice así, y para el final de su libro: la violencia en la política siempre es un error.
Ni las cadenas ni la sangre matan las ideas. Por el contrario, las fertilizan. Las dictaduras están condenadas a hundirse y la libertad a prevalecer. San Isidro, 20 de diciembre Ajá, de 1978. Eso es claro. Alfonso Bahía Tuesta. Sí, sí, sí. Para mí es un gran recuerdo, porque cuando yo veo lo que quieren hacer estos señores, no te Sí. voy a decir que los miro con desprecio, ¿no? Que los Ajá. miro con preocupación, pero yo he visto ejemplos en mi familia de hombres que se enfrentaban sin nada, solamente con la verdad y con su pensamiento. Eso Ujú. basta. Y eso siempre prevalece. Entonces hay que tener ánimo. Hoy es un día bonito para hablar de este tema. Sí. Estamos rodeados de profesionales que han hecho de su vida coherencia, y eso tiene un valor fundamental. Bueno, esa coherencia tiene ese importante, digamos, tributo, ¿no? Porque Sí. tú los tienes como referentes no por los éxitos económicos que tuvieron, Ajá. sino por las medallas de honor que se pusieron en el pecho. Entonces nos Es correcto. acompaña César Campos, Luciano y otros Sí. colegas a los cuales yo respeto muchísimo. Y yo, Sí. en la memoria de mi padre, por supuesto, en este día saludo a todos con mucho aprecio y cariño. Esos ataques de la dictadura militar contra Alfonso Bahía Tuesta, pues evidentemente han sido condecoraciones en el periodismo y en política, ¿no? Bueno, mira, es parte de una vida que quienes hemos recibido el legado de, digamos, el honor, tratamos todos los días de tener y hacer justamente honra a ello, ¿no? Eso es, creo que, lo más importante. Por eso es que todo aquel que se enfrenta a la libertad siempre va a perder. Es cuestión de tiempo, pero nunca va a ganar, siempre va a perder. Ese bien siempre triunfa sobre ese mal. Sí, verdad. Muchas gracias, Alfonso. Estamos ahora, un gran abrazo. Estamos ahora con César Campos, un reconocido periodista, muy conocido también en diferentes medios de comunicación, con muchísima experiencia en el análisis político. César, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, Alberto, después de mucho tiempo y de verdad estoy Claro. muy satisfecho de poder conversar contigo. Qué gusto verte después de algunas lunas, querido César. César, tu primera opinión sobre la libertad de prensa en el Perú, tan amenazada siempre, no solamente por políticos, sino por diferentes organizaciones a nivel internacional, los periodistas amenazados, los periodistas muertos. Qué increíble se ha vuelto esta profesión, ¿no? Tan difícil. Me ha conmovido mucho las referencias, he escuchado a mi Sí. querido amigo Alfonso Bahía Herrera respecto Ajá. a su padre, a quien tuve ocasión de conocer, pero además, Alberto, muy joven, quizás todavía en la etapa escolar, y como Ajá. consecuencia de esta ofensiva que realizaba la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado contra la libertad de expresión, tuve ocasión de leer, terminando el colegio, el libro Ajá. que presidió, a que ha mencionado Alfonso Bahía Herrera, Sí. llamado El Poder Invisible. El Poder Uh-huh. Invisible, escrito por Alfonso Bahía Tuesta, fue realmente un texto que revolucionó y conmocionó no solamente a juventudes, sino a la gente que ya estaba harta de lo que muy bien fue denominado luego en un famoso libro del señor Hoyos Osores, El Septenato, ¿no? El Septenato de Velasco fue una de las tantas experiencias contrarias a la libertad que ha padecido el Perú. Y bien dice Alfonsito Bahía Herrera, de que en realidad son experiencias que vamos a vivir, y que ahora Ajá. estamos amenazados, por ejemplo, en este gobierno de Pedro Castillo, y me imagino que es muy probable que el zarpazo contra la libertad de expresión tenga éxito. ¿Y tenga éxito Uh-huh. por qué? Porque como bien ha dicho Alfonso, la modificación ahora de las herramientas de comunicación, su modernización y la digitalización como base fundamental del enlace que tiene el ciudadano común y corriente con su realidad, va a hacer posible que la antigua prensa, la prensa tradicional, la prensa audiovisual y los periódicos que conozcamos vayan a tener que sucumbir. Y van a sucumbir precisamente porque ellos son también una expresión de estos apuros que han tenido ciertos medios de comunicación por ser proclives al poder. Yo me Uh-huh. temo, querido Alberto, de que la Uh-huh. imagen de la prensa en general como colectivo ante los ojos ciudadanos está muy deteriorada, Ajá. está muy venida menos. Bermejo, Guillermo Bermejo, este representante de Perú Libre, que es bastante confrontacional, que se burla de los periodistas, se burla de la Uh-huh. opinión pública, Sí. que tiene muy claro sus propósitos marxistas, leninistas de acumulación y de captura del poder,
pechaba hace 2 días, 3 días a una periodista de Canal N diciéndole, la gente tiene razón cuando ustedes lo llaman prensa basura. ¿Y en qué basaba esta razón que aparentemente se la otorga a la opinión pública respecto a los medios de comunicación? En que verdaderamente sí hay un divorcio, creo yo, en conjunto de los medios de comunicación, en conjunto, sobre todo los tradicionales, con el afecto ciudadano. Creo que la ciudadanía ha visto también desfilar, y sobre todo en los últimos 5 años, a muchos periodistas que en vez de serlos eran activistas, eran caviares, eran personas que defendían más que todo intereses ideológicos y que han desnaturalizado de alguna u otra forma también la labor del periodismo y sobre todo de aquellos periodistas de campo, aquellos periodistas de cancha, aquellos periodistas de investigación que, igual que Alfonso Bahía, yo los resalto, hay un periodismo realmente admirable que uno tiene que enaltecer. Pero esto se contrapone a aquellos opinólogos y aquellas personas que más bien han hecho de su oficio, de su profesión, una plataforma no solamente para satisfacer su ego y querer ganar afectos en la opinión pública, sino al mismo tiempo sesgar la información. Como yo mencioné una vez en un artículo, ellos informan editorializando y editorializan desinformando. Esa es una gran realidad que ocurre en los medios de comunicación tradicionales en nuestro país. Sí, claro. César, pero ¿tú crees que esto realmente sea un peligro, una estrategia política desde las más altas esferas del poder? ¿O sea simplemente una intencionalidad de un congresista que a lo mejor tiene alguna animadversión con cierto tipo de prensa? Está claro que tanto el sector serronista del gobierno que encabeza el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, que integran Bermejo y otros congresistas de Perú Libre, la bancada que se debe al ex gobernador de Junín, el señor Vladimir Cerrón, tienen muy claras las cosas. Y yo creo que lo hemos venido diciendo incluso contigo, con Ángel Delgado, y a través también de la transmisión de los medios de comunicación, donde tenemos buenamente la oportunidad de opinar. Porque en realidad ellos no tienen ningún temor en exhibir su vena totalitaria y creer de que así van a ir acumulando poder y ofrecerle, por supuesto, al ciudadano nuevas áreas en las que podrían ellos incursionar en una especie de control de la libertad de expresión bajo determinadas normas reguladoras. Entonces, ellos te lo manifiestan sí como una intención. Los otros te hacen los tontos. Mira, lo que ha dicho el ministro Francisco Silva, por ejemplo, que se ha lanzado contra los propios periodistas del canal del Estado, de TV Perú, es algo que también está en el programa del señor Pedro Castillo, el programa de Perú Libre. Ellos señalaban claramente, creo que en la página 30 de este mamotreto de 70 páginas que apenas tiene el plan de gobierno de Perú Libre, el original, no el que presentó el plan del Bicentenario, sino el original, el señor Pedro Castillo, ahí mencionan de que los medios de comunicación tienen que ser coherentes con la formación educativa de los pueblos. Y si no existe esa coherencia, que por supuesto yo no sé quién la podrá poner, quién podrá poner los cánones, entre comillas, de la educación valiosa y aspiracional del pueblo peruano, ¿no? Pero al parecer ellos son los que quieren colocar esos parámetros. Entonces, si esto lo ligamos a lo que ha dicho el señor Silva, guarda plena coherencia con ese plan de gobierno. El señor Silva está muy molesto porque dice que parece que la gente de Canal 7 fueran enemigos del gobierno. O sea, no venga después con esta aclaración absurda y tonta de decir que solamente han invocado de que se preocupen más de los aspectos educativos, porque hasta en ese aspecto educativo, te repito, está prácticamente contenida la trampa que ellos quieren colocar. De tal manera que sí, o sea, en las altas esferas no solamente quieren dar ese zarpazo, sino te aseguro que lo van a dar. Y lo van a dar, y como bien dice Alfonso, será una larga lucha nuevamente contra esta oscuridad de una mano del Estado, la mano pública de un gobierno de pasajero, pero que va de todas maneras a cercenar la libertad de expresión en nuestro país. Claro que sí. César, Antonio Gramsci, una de las mentes más lúcidas del comunismo italiano, interpretó de manera filosófica una argumentación comunista. Ya no la lucha del poder por el poder, ya no la lucha de clases, sino la infiltración del comunismo a través de varias etapas. Una de ellas es el control absoluto del Estado a través de la cultura y de los medios de comunicación. ¿Crees tú que este gobierno tenga la intencionalidad, tenga la inteligencia
de copiar el modelo gramsciano italiano como para poder, digamos, incursionar o copar el Estado peruano a través de esta filosofía? No hay que ser necesariamente inteligentes para considerar de que ellos lo están aplicando. Y definitivamente cada revelación que han hecho, como bien dijo Alfonso Baella, Sí. algunos medios digitales, de la manera como vienen copando el Estado y cómo están tomando algunas áreas claves, es una historia de vieja data, porque, vamos, los caviares desde que llegó el gobierno de Toledo y cayó Fujimori, empezaron esa labor de zapa en áreas específicas del Estado, como el sector justicia, el sector educación, el sector salud, el sector defensa, el sector seguridad interna. Se agarraron 5 carteras donde, si tú ves, cada vez que hubo un titular de esas carteras que estaba muy cerca a la izquierda caviar, comenzaron a llenar no solamente de su gente a estos sectores, sino el segundo paso, siguiendo la teoría de Antonio Gramsci, de sindicalizarlos. Por ejemplo, en el gobierno de Humala, el sector de vida, que es la institución que combate, ¿no es cierto?, el tráfico de drogas y sobre todo hace los programas de desarrollo alternativo para que se deje de cultivar con fines ilícitos la coca en nuestro país, fue copado por sus 2 últimos directivos e inmediatamente sindicalizados, de tal manera que ahora que tú ves el lenguaje del señor Iber Maraví, señor que han interpelado hace pocas horas en el Congreso de la República, y cuando tú ves a Pedro Castillo concurriendo a una cita sindical, es porque es el segundo paso. El segundo paso es que a través de la corporativización, que es otro fenómeno italiano que lo conocimos no solamente en su expresión comunista a través de Antonio Gramsci, sino también del propio fascismo de Benito Mussolini, la corporativización es uno de sus fines más logrados. Lo ha, por ejemplo, obtenido el señor Evo Morales en Bolivia. Bolivia tiene una estructura, y el propio movimiento del socialismo, el partido del señor Evo Morales, es una estructura corporativa donde no busca adherentes, más que todo vincular base social con el Estado, y de tal manera que los organiza, les asigna recursos, les otorga prebendas, y es la manera en que clienteliza una base social. Eso, de todas maneras, el gobierno de Pedro Castillo, dentro de los matices que tiene, se apura y corre en acumular poder de esa forma. Por un lado, el señor Vladimir Cerrón y su gente, y por el otro lado, el señor Castillo también, que ha hecho, por ejemplo, del Frente Nacional por la Educación en el Perú, el FENATEP, su base social, desde la cual está acumulando poder. Por eso, la importancia que tiene para él que permanezca el señor Iber Maraví, que, como todos sabemos, ha estado vinculado y ha quedado plenamente demostrado en el debate parlamentario a Sendero Luminoso y a los remanentes. Así es. César, ya para terminar el programa, sabemos las cosas que vienen económicamente para el mundo, ¿no? Se viene al parecer un default en los Estados Unidos por la emisión inorgánica de dinero de una manera pues escandalosa, y al parecer China, con esta empresa Evergrande, la segunda inmobiliaria más grande de China, que tiene una deuda de 300.000 millones de dólares, al parecer vienen tiempos difíciles para la economía mundial. Se habla de un default, de un crash económico mundial. Pero en el tema local, en el tema peruano, ¿tú cómo ves, ya para terminar, César, cómo ves el tema de la libertad de expresión con este gobierno? ¿Vienen tiempos difíciles, apocalípticos? ¿Tú crees que hay alguna manera de salvaguardar la libertad de expresión en el Perú? Te repito que mi hipótesis y mi pronóstico es que la gran prensa, la prensa tradicional, la prensa de los medios audiovisuales conocidos, de los que tienen presencia en el espectro electromagnético convencional, y los que se editan a través de, bueno, los periódicos, ya prácticamente no existe ninguna revista, Caretas es un fantasma, ¿no? En realidad estos van a tender a desaparecer, y contra ellos están tomadas las medidas. Mira, esta aparente democratización en la distribución de los recursos del Estado para el avisaje público, el avisaje estatal, que lo quieren hacer en los medios de comunicación del interior del país, es una trampa enorme. ¿Por qué? Porque, a diferencia de Lima, esos medios de comunicación, Alberto, concesionan los espacios. No tienen una estructura organizada de un programa de diversión, un programa noticioso, informativo, no.
Tú a las 8 de la mañana escuchas a un comunista y a las 9 de la mañana escuchas a un anticomunista y a las 10 de la mañana a una malagua. Es decir, ellos tienen otro concepto de la organización, de tal manera que entregarle los recursos para aparentemente democratizar, lo único que van a hacer es intentar clientelizar también a esos medios de comunicación de provincia para que los apoyen. Eso creo que es un juego bastante claro. Claro que sí. Muchísimas gracias, César, por haber estado aquí en el programa. Siempre, la verdad, contar contigo es un lujo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Alberto. Un placer haber estado con Luciano también y con Alfonso. Fuerte abrazo, querido César. Amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa La Libertad de Expresión en el Perú. Esperamos que haya sido revelador, ¿no? Con estos brillantes expositores que hemos tenido, César Campos, Luciano Reboredo y también Alfonso Baella, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Ya los esperamos en una próxima oportunidad. Fuerte abrazo para todos.